Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión del IAT. Hoy queremos compartir con ustedes un tema para reflexionar. Ustedes se han preguntado cuáles son los beneficios que tiene la soberbia, la vanidad, el egocentrismo y la arrogancia para conseguir objetivos de vida. ¿Saben ustedes cuál es el precio de la soberbia? Soy Ibelice. Quédense conmigo para que reflexionen acerca de este tema. Soberbia, orgullo y prepotencia. En muchas ocasiones encontramos personas arrogantes y prepotentes que actúan con soberbia ante los demás, tratándolos con desprecio, justificándose en creerse mejor que las otras personas, tratando de minimizarlas. La soberbia es la arrogancia del verbo, la vanidad exacerbada y el vicio de un ánimo patológico. La soberbia es un sentimiento de arrogancia y superioridad excesiva que puede manifestarse cuando la persona se vanagloria de sus carencias expuestas, como si fueran virtudes, y siempre deja secuelas negativas en el entorno. Desde la antigüedad, la soberbia, la vanidad y la prepotencia dejan consecuencias personales, sociales, emocionales y espirituales. Se dice que una de las principales causas del desarrollo de la soberbia en una persona es la presencia de una especie de inseguridad interna que el individuo trata de llenar a través de la humillación que ejerce sobre los demás y la exhibición de un desproporcionado sentido de superioridad. Con el tiempo, todo esto se cristaliza en el alma y se convierte en un rasgo distintivo de la personalidad del individuo, con consecuencias nocivas para la misma persona y para quienes le rodeen. La persona que actúa con soberbia y arrogancia se olvida o no le importan las repercusiones de tales actitudes. Dios y los soberbios. En los relatos bíblicos se nos presentan diferentes personajes que actuaron guiados por arrogancia, y la soberbia es un pecado que Dios detesta. Debido a esto, tuvieron que enfrentarse a las terribles consecuencias de su orgullo desmedido y de su arrogancia. He aquí algunos ejemplos notables. Según el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, Lucifer era un ángel hermoso y perfecto, hasta que la soberbia se apoderó de su corazón y decidió rebelarse contra Dios. Quería ser igual a Dios, pero su insolencia le costó ser expulsado del cielo y convertirse en Satanás, el adversario de Dios y de los hombres. Otro ejemplo es el rey Nabucodonosor. Su historia es relatada en el libro de Daniel. Nabucodonosor era un rey poderoso, pero su ego desmedido lo llevó a creer que todo lo que había logrado era el resultado de su propio esfuerzo. En Daniel 4:30, el rey exclama: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Poco después
Dios le infundió una locura temporal en la que vivió como un animal durante 7 años hasta que reconoció la majestad y soberanía de Dios. Relatos bíblicos que nos permiten reflexionar sobre las trágicas consecuencias del orgullo desmedido, lejos de ser meras anécdotas, estas historias nos invitan a cultivar la humildad y el respeto hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Actuar con prepotencia y soberbia no solo conduce a sufrimientos innecesarios, sino que también genera conflictos y toxicidad emocional, tanto para el que es arrogante como para quienes rodean a esta persona. Soberbia es igual a pecado. En la Biblia encontramos en Proverbios 16, 18 al 22. La soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. El que atiende a la palabra halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. La soberbia, la vanidad, el orgullo o la arrogancia se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Otros versículos sobre la soberbia están en Salmos 31:18. Enmudezcan los labios mentirosos, porque hablan arrogantes contra el justo con soberbia y desprecio. Y en Santiago 4:16 dice, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. San Agustín decía que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Detrás de su apariencia de grandiosidad, el soberbio esconde su propia flaqueza. Es el dime de qué presumes y te diré de qué careces. La soberbia es debilidad, mientras que la humildad es fuerza. El soberbio puede ser inteligente y astuto, pero solo en la virtud está la sabiduría. El ego y la soberbia. En todas las religiones se habla sobre la soberbia. En el budismo se refieren a la soberbia de la siguiente manera. El ego y la soberbia no solo son tóxicos para quienes te rodean, sino también para ti mismo. De acuerdo con Buda, estas emociones te vuelven frágil y vulnerable, ya que te alejan de ti mismo. Desde el punto de vista de los 10 estados que explica el budismo, el estado de vida de una persona arrogante corresponde a la ira. Las personas arrogantes viven motivados por el deseo perverso de ser mejores que cualquiera, a toda costa, y se sienten superiores a todos. Aquí vale el dicho: si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te mostrarán que no eres nada en esta tierra. Arrogancia y presunción. En la religión islámica
se menciona lo siguiente: a todo aquel que trate de ser arrogante y se coloque por encima de los demás, Alá le traerá a la más baja de las bajezas y lo humillará, frustrando sus objetivos, siendo el castigo acorde al pecado. Alá dijo en un hadith qudsi: la arrogancia y la grandiosidad solo me pertenecen a mí, pues solo yo me las merezco. Quien de mis criaturas se atribuya alguna de estas cualidades, le haré entrar en el infierno. La arrogancia y la presunción, que el Corán llama takabbur, se encuentran entre los rasgos dañinos que desvían a los hombres y obstaculizan su camino para acercarse a Dios. Takabbur, que es lo opuesto a la humildad, es uno de los rasgos internos con manifestaciones externas que causa ofensa e incomodidad a las otras personas. Hay personas que no se dan cuenta que en su ego y su soberbia tienen a su peor enemigo. Prepotencia es igual a problemas. Y es que ninguna persona soporta por mucho tiempo a alguien cuya vanidad y arrogancia son la esencia de su manera de ser, que siempre intente pasar por encima de los demás, vanagloriándose de sí mismo. Es claro que la ambición sin codicia por lograr el éxito puede ser factor de motivación para llevarnos a alcanzar nuestras metas, pero el orgullo desmedido degenera en la soberbia. Pecar de prepotentes y arrogantes conlleva más problemas que beneficios. Los hombres más arrogantes son los que generalmente están equivocados. Otorgan toda la pasión a sus puntos de vista sin una apropiada reflexión. Lo que oculta la arrogancia. Es muy posible que detrás de esa actitud arrogante haya una carencia de confianza en ellos mismos. Debemos tener en cuenta que esa actitud arrogante puede ser el reflejo de un problema con su autoestima. La prepotencia, enmascarada por la exaltación de su ego, conduce a carencia de autorreflexión y no tienen capacidad autocrítica. El comportamiento arrogante implica que la persona trata de ganar valor social de manera tramposa y a veces cruel, diciendo mentiras, inventando defectos, criticando o quitándole méritos a lo que hacen los demás, buscando imponer sus creencias y opiniones con reacciones violentas si no se les escucha. Otro tipo de comportamiento típico de las personas prepotentes y arrogantes se refiere a sobredimensionar sus hazañas, humillando a otros, tratando de vender la idea de que su vanidad les da el derecho a ser tratados con deferencia y solamente se preocupan por ganar el primer puesto en el ranking de los presuntuosos. Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. La soberbia tiene consecuencias espirituales.
En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice, más bien, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A través de la Biblia se nos enseña que la soberbia aleja de la conexión con Dios y puede bloquear nuestro crecimiento espiritual. La humildad es un valor fundamental en la vida espiritual y se nos aconseja humillarnos ante Dios. La soberbia también tiene consecuencias emocionales. Las consecuencias emocionales de la soberbia son negativas y algunas incluyen envidia, porque aquellos que se consideran superiores pueden sentir resentimiento y deseo de lo que otros tienen. Otra consecuencia emocional es la ira. La sensación de superioridad y la incapacidad de aceptar críticas pueden generar ira y frustración en una persona soberbia. Y otra consecuencia emocional es la insatisfacción constante. Aquellos que son soberbios pueden experimentar una sensación constante de insatisfacción, ya que nunca se sienten satisfechos con lo que tienen o lo que logran. También existen consecuencias sociales. La persona arrogante puede tener un impacto negativo en las relaciones con quienes le rodeen y en la sociedad en general. Algunas consecuencias sociales de la soberbia incluyen conflictos y divisiones, tanto en lo familiar como en lo laboral. La arrogancia y la falta de respeto pueden generar conflictos irresolubles y divisiones entre las personas, debilitando los vínculos y la armonía, desintegrando equipos de trabajo o generando resentimientos en la pareja, en los familiares y en las amistades. Otra consecuencia social es la injusticia y la violencia. A través de la historia hemos visto cómo la soberbia de los líderes y gobernantes ha llevado a situaciones de injusticia y violencia hacia aquellos considerados como inferiores o diferentes. Ante todas estas reflexiones, se preguntarán, ¿qué hacer? ¿Cómo lidiar con una persona soberbia? Como primer paso es aprender a tener humildad. Es el antídoto efectivo contra la soberbia. Ayudar a esa persona a que reconozca honestamente los errores. Admitir y aprender de los errores ayuda a mantenerse humildes y crecer personalmente. Para lidiar con una persona soberbia, hay que hacerle entender que debe aceptar las críticas en lugar de rechazarlas. Escuchar y considerarlas puede ayudar a la persona arrogante a reconocer sus propias debilidades y las áreas que tiene que mejorar. Para lidiar con una persona prepotente y soberbia, es necesario hacerle ver que cultivar la gratitud, ser agradecidos por lo que tenemos y por las bendiciones en nuestras vidas, nos ayuda a mantener una actitud humilde. Otro paso para lidiar con la soberbia es evitar el irrespeto hacia los otros.
siendo empáticos, ponerse en el lugar de los demás puede ayudar a evitar la soberbia y a fomentar una actitud más comprensiva y respetuosa. Y para finalizar, para lidiar con una persona soberbia, es indispensable practicar la empatía, que permite ver las situaciones desde una perspectiva diferente, promover la compasión y la bondad. Reflexionen acerca de este tema, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.